dicho popular que dice, todo cambio debe ser para mejorar, ¿cierto? Todo cambio debe ser para mejorar. Pero resulta que, pero para que se genere un cambio debe haber, ¿sí? Se debe haber tomado una decisión, debe haber una acción, ¿cierto? Porque un cambio no se da solo, ¿sí? Y bueno, en el caso de nosotros, pues las personas, los seres humanos, podemos decir que antes de que ocurra un cambio en nuestras vidas, antecede una decisión, una acción que hemos tomado. Pero desafortunadamente, muchos de los cambios que hemos tenido en la vida, ¿sí?, no han sido tan buenos. Y no para mejorar, más bien para empeorar, ¿cierto? De pronto hemos tomado, digamos, decisiones muy a la ligera, de pronto hemos tomado decisiones con nuestro raciocinio, con nuestro impulso, ¿sí? Y resulta que nos equivocamos y entramos a un estado, a un cambio y asumimos consecuencias de ese cambio, y ese cambio pues nos trae tristeza, nos trae amargura, ¿sí? Y desde que conocemos, o que nos conocemos a nosotros desde adolescentes, ¿no? Y yo creo que desde niños, pero lo que pasa es que uno no se acuerda, pero yo creo que uno tomaba decisiones desde que comienza a caminar, ¿cierto? Yo creo que el bebé allá como que se lanza a caminar y comienza a tomar una decisión, comienza a caminar, si me voy por allí, me voy por acá, pero cuando tenemos uso de razón, comenzamos a pensar, ¿cierto?, ¿qué vamos a hacer? Pero resulta que esos cambios o esas decisiones van como acorde como a los instintos, ¿no? Entonces, claro, uno no tiene todavía conciencia de Dios, no tiene todavía conciencia de la palabra y toma decisiones que traen dolor, ¿sí? El niño que mete el dedito ahí en el enchufe, tomó la decisión de meter el dedito, ¡ta!, ahí está. O alguna otra cosa, se cae, se tropieza y tiene dolor, ¿cierto? Y también cuando llegamos a nuestra juventud y nuestra adultez, seguimos tomando decisiones y como niños seguimos tropezando, como dice la canción, tropezando de pronto con la misma piedra, ¿cierto? Bueno, la canción un poquito más viejita, pero yo creo que quién sabe si los jóvenes la habrán escuchado. Pero desafortunadamente tomamos decisiones y tropezamos, ¿cierto? Y entonces eso trae cambio a nuestras vidas y llegamos a los pies de Cristo de una forma heridos, llegamos a los pies de Cristo de una forma, como se dice, a los golpes y por pura misericordia de Dios, ¿sí?, pues el Señor nos coge y ya de pronto un momento dado comienza a traernos con sus lazos de amor gente que oró por nosotros de pronto, ¿sí?, y llegamos a los pies de Cristo y allí tomamos la mejor decisión que uno ha tomado en la vida, ¿cierto? Entonces yo pienso que yo pienso y tengo la certeza de que yo he tomado las dos mejores decisiones en la vida. Una, recibir a Cristo en mi corazón, y dos, el escoger mi esposa, porque eso fue la mejor decisión. Y yo creo, y Dios me ha confirmado que no me equivoqué. Pero son decisiones que cambian nuestras vidas, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando yo recibí a Cristo en mi corazón en la universidad, hace ya unos añitos, estábamos jóvenes y bellos, pero bueno, jóvenes, todavía somos bellos. Pero tomé la decisión por Cristo y fue la mejor decisión que tuve. Entonces estaba en la universidad y entonces llega Cristo a mi corazón y llega ese primer amor y yo le compartía a todo el mundo en la universidad, le huía a los que andaban conmigo o con los que yo estaba saliendo a tomar y eso. Pero en la universidad tuve la oportunidad de compartir a personas así la palabra, ¿sí? Y yo recuerdo que una compañera de la universidad que estaba en novia y tomó una decisión, bueno, quedó embarazada, ¿sí?, pero ella iba a tomar una decisión de no tener el bebé. Y Dios me usó en ese momento para poder compartirle y ella se congregó en la iglesia donde nos iniciamos con mi esposa y gracias a Dios ella pues desistió de eso
y posteriormente a los años restauró Dios el matrimonio. El chico en este momento tiene la edad de mi hijo, Juan, 25 años, bueno, ya un chico profesional y esto y lo otro. Pero esas decisiones cruciales que uno toma en la vida también repercuten, ¿sí?, a la eternidad, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ver. Nosotros tenemos que ver mucho, y eso es lo que vamos a ver más adelante, por qué nuestras decisiones, ¿sí?, tienen una repercusión espiritual. Cuando antes de Cristo nosotros tomamos decisiones pero muy racionalmente y tenían una repercusión muy diferente a la que vemos ahora como cristianos, ¿cierto? Entonces Dios quiere que nosotros realmente vivamos esa vida abundante no en dinero, no en cosas materiales o lo que se ve, sino una vida abundante en esperanza, en gozo, en paz, todo lo que es el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Porque esa es la clave para poder, ¿sí?, tomar buenas decisiones y hacer cambios en nuestras vidas que traigan todo ese gozo, traigan todo esto. En Efesios 4, 22, 24 es nuestra cita clave que quise tomar para base, para la prédica. Dice: desháganse de su vieja manera pecaminosa, de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida y por la sensualidad y el engaño. En cambio, ¿sí?, y quiero que repitan esa palabra, en cambio, eso, y ustedes también allá, los que nos están escuchando, dejen que su espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Esta prédica, estaba haciendo la prédica y bueno, hace un tiempo para acá venía yo meditando de la parte del cambio y de las decisiones. Y yo creo como el Espíritu hace perfectas las cosas, cuando María Paula predicó, cuando Víctor y ahora Laura, entonces todo que como que tiene un enlace, y esto es como una continuación de todo esto. Y yo decía, bueno, el domingo el Señor me confirmaba la prédica para hoy, el mensaje que yo estaba preparando. Y más adelante lo vamos a ver el por qué. Pero dice, es por eso que el título del mensaje hoy es tiempo de cambios. Es tiempo de cambios, ¿sí? Y vamos a ver 3 puntos por los cuales nosotros tenemos que mirar y examinarnos para ver realmente si o damos pasos de fe, tomamos decisiones y nos proyectamos y veremos cambios satisfactorios en nuestra vida, ¿cierto? El primer punto que tenemos es: el cambio produce crecimiento. Todo en sí en el mundo está en un constante cambio, ¿cierto? Los animales, las plantas, nosotros los seres humanos, ¿sí? Vemos al perrito que es pequeñito y crece, vemos la semillita que se siembra y crece. Entonces todo está en un constante cambio. Vemos los chicos, vemos los niños de la iglesia que llegan pequeños y ya en menos de nada han crecido. Y es algo muy natural y es algo que se debe dar, ¿sí? Es un principio, es una ley. Yo pienso que Dios, cuando creó el universo y cuando creó la tierra y todo esto, pues ya estaba intrínseco esto. Él creó los animales y ya se sabía, y Él en su potestad ya había creado los animales para que se reproducieran y crecieran, ¿sí? Las plantas también, ¿sí? Si no hay un crecimiento, evidentemente hay un problema o trastorno biológico, ¿cierto? Entonces vemos que si el perrito no crece, ¿sí?, es porque tiene un problema. Si la matica no crece, es porque tiene un problema. Yo veo a mi esposa, ella es amante de las maticas, y yo veo a mi esposa andando con la matica por todo el apartamento, colocándola a ver dónde crece, dónde sí crece, dónde le da bien el sol, dónde riega. Y entonces, porque pasa una semana o 15 días y no crece o pasa algo, entonces hay algo anormal. Y esto también se aplica a la parte espiritual.
Y vemos que de pronto, en ocasiones, bueno, el Espíritu Santo nos muestra que estamos estancados, que de pronto estamos, que como que no crecemos, algo pasa. Y uno se da cuenta, ¿sí? Y uno se da cuenta, uno siente como que no, como que estoy, o sea, estoy refunfuñón todos los días, o algo me está pasando, o me molesta todo. Son cosas, son evidencias que se hacen notar que realmente algo está pasando y que no hay un crecimiento. Porque si hubiera un crecimiento, ¿sí?, espiritual, y así como biológicamente y naturalmente las cosas crecen, ¿sí?, nosotros los cristianos, por naturaleza divina y por lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, debemos crecer. Pero desafortunadamente nosotros, y yo le he dicho ya que muchos años de cristiano hice la oración, le compartí a gente de la universidad, mire la bendición que fui para una persona en la universidad. Comencé a apartarme, comencé a ir allí, ahí acá, perdí como ese primer amor y definitivamente me quedé como enano espiritual, ¿no? Me quedé allí. Claro, obviamente comenzamos a ir a la iglesia, me casé y la situación ya después pues se tornó peor porque me dediqué fue a trabajar, me dediqué fue a hacer una cosa, la otra, y desafortunadamente pues estuve más que tibio frío. Entonces, ¿qué pasa? Había un problema, no estaba creciendo, estaba estancado. Me dediqué a trabajar, me dediqué a levantar un hogar y bueno, estuve allí y estuve con mis hijos y suplía sus necesidades. Pero desafortunadamente uno en el mundo encuentra situaciones en que lo paralizan a uno, lo frenan a uno, ¿sí? Y es aquello las cosas en las cuales uno se enreda, que no ve, por el mismo desconocimiento de la palabra, no ve cuál es el trasfondo, ¿sí? Entonces, si uno conociera la palabra y si uno buscara más la revelación de Dios para poder tomar decisiones y para poder proyectarse y para poder alimentarse, pues Dios le mostraría a uno cuáles son esas decisiones que hay que tomar, que en el futuro, ¿sí?, a largo, a mediano y corto plazo, va a tener un cambio en nuestras vidas. ¿Sí? Yo supe que cuando recibí al Señor, supe que iba a venir cambios y de hecho, de soltero, mi mamá pues los vio porque yo era muy desordenado, yo era muy sucio en la casa, vivía solo con mi mamá, estaba muy consentido y mamá me hacía todo y resulta que yo era desordenado, sucio y entonces bueno. Pero cuando hubo ese cambio en mi vida, mi mamá quedó asombrada porque comencé a hacer cosas que nunca había hecho antes, ¿sí? Comencé a ser más organizado, más limpio y ella vio los cambios que yo tuve. Entonces son cambios en los cuales nosotros tenemos que ver que aquellos cambios que que interviene, se puede decir, la mano de Dios, son los que nos va a proyectar hacia el propósito de Dios. Pero claro, si uno no tiene a Cristo en su corazón y las personas que no la tienen y comienzan a hacer cambios, comienzan a tomar decisiones, pues obviamente esas decisiones ¿a dónde los van a dirigir o a dónde los van a proyectar? Pues puede haber una pérdida de la salvación por eso. Obviamente con las situaciones que ocurren aquí en el mundo, gente que se mete en situaciones de desfalcos, robos, bueno, tantas cosas que se ven en el mundo empresarial, en la política, ¿sí? Y fácil tiende a la pérdida de la salvación. Pero ¿por qué no estamos creciendo? Sería como nuestro segundo punto. ¿Por qué no estamos creciendo? Una característica fundamental, como lo dije, principal, es que nosotros como cristianos debemos estar en un constante crecimiento espiritual, ¿sí? Si no lo hacemos es porque algo está pasando.
algo está pasando, hay un problema, hay algo que se está atrofiando, hay algo que está sucediendo. Decía un pastor, para un problema, para una situación de esas espiritual, pues la solución espiritual, ¿cierto? Efesios 4:22, que es la primera parte de nuestro versículo, dice: desháganse de su manera, de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y ahí está la clave. No estamos creciendo porque no nos estamos deshaciendo de nuestra vieja naturaleza. Pero ¿cómo si nosotros llegamos a la iglesia? ¿Pero cómo si nosotros hicimos la oración? ¿Pero cómo si estamos haciendo de pronto nuestro devocional? De pronto estamos haciendo nuestro… ¿Pero por qué no nos estamos quitando esa vieja naturaleza? ¿Ah? Yo recuerdo una chaqueta que yo tenía que era como gabán hace muchos años. Casi no la… Mi esposa me decía: bota esa chaqueta que está muy vieja, ya no está de moda. Y a mí me gustaba porque me gustaba colocármela encima del saco y de la corbata, y me gustaba. Pero esa chaqueta tenía ya muchos años, ya estaba descolorida, y yo, no, mi chaqueta, déjemela mi chaqueta, yo quiero mi chaqueta. Entonces, nunca pude encontrar una igual, hasta que dije, bueno, está bien, no quería deshacerme de esa chaqueta. Entonces, así es que de pronto nosotros no nos queremos deshacer de la vieja naturaleza. Pero por eso tenemos esa potestad y ese privilegio de llegar todos los días a tratar de quitarnos eso. Ahora, yo creía que me veía muy bien, pero mi esposa decía: no te ves muy… Pero yo feliz, pero yo me miraba en el espejo, pero me veo bien, pero me gusta. No, amor, no te queda. Me ponía hasta de mal genio. Y ella se ríe, quién sabe qué tiene allí que no se ha querido deshacer. Bueno, o Wilmer. Entonces, desafortunadamente hay cosas que no queremos, de que no queremos desprendernos. Pero también es natural, porque es que tantos años que hemos vivido físicamente aquí en la tierra y todo lo que hemos adquirido, que es difícil, es complicado, y Jesús lo sabe. Por eso es que tenemos la palabra, por eso es que tenemos el privilegio de poder llegar a crucificar esta carne, sacar lo que tengamos que sacar, pidiéndole a Dios que nos examine, porque es que a veces nosotros ni siquiera lo sabemos. Yo no sabía que me veía mal, pero yo estaba feliz con mi chaqueta. Bueno, entonces, es despojarnos de nuestra vieja naturaleza, poco a poco. Eso no es una cosa automática, es complicado, o sea, porque estamos en este mundo, ¿sí? Y nuestros sentidos, lo que tocamos, lo que vemos, ¿sí? Y con tanta distracción, se nos pega mucho ese mundo real que vivimos, ese mundo que vemos. Pero el mundo espiritual, para que nosotros vivamos en ese mundo espiritual o en ese entorno espiritual, tenemos que estar desconectados con el Señor. Amén. Decididamente, no hay forma. O está uno a este lado o está uno a este lado, viviendo racionalmente, naturalmente, o está viviendo espiritualmente. Aquí la palabra nos está hablando de tomar una acción. Desháganse, pero desháganse de eso. Es una acción, de tomar una decisión, ¿sí? Si me gusta la murmuración, si me gusta el chisme, si me gusta, yo tengo en la empresa donde yo estoy, hay un señor que va a veces a hacer los arreglos ahí y escucha música cristiana y yo, ay, qué chévere. Pero la otra vez fue y bueno, pero ya hoy cuando estuvo allá comenzó a escuchar música cristiana y trabajando en sus cosas y arreglando ahí, y cuando de pronto ¡pum!, se le salió una palabrota, hablaba cosas con otras personas ahí, yo, pero este man que no entiendo, yo medio escuchaba por allá. O sea, el hombre no se ha querido despojar de esa maledicencia, de su manera de hablar, ¿ya? O sea, qué contraste tan tenaz. Entonces debemos, primero que todo, debemos tener como esa conciencia, definitivamente, de que estamos estancados, ¿sí? Y la única forma de saberlo es examinándonos todos los días, ¿sí? De pronto, si hay algo que nosotros
algún defecto que nosotros sabemos que tenemos, ¿sí? Y que se lo entregamos a Dios para que Dios nos controle en esa área, y volvemos y de pronto caemos, ¿sí? Ahí es una de las cosas, uno de los termómetros. Por decir algo, yo tengo la situación de que de pronto me impaciento cuando las cosas no me salen como yo quiera. Eso está mal, o sea, ¿qué pasa? Tengo que hacerlo, tengo que ir en oraciones y decir, bueno, Señor, si no salen, es porque tú quieres que no salgan o porque por una situación, pero no me tengo que impacientar y obligar a que la situación salga o que se haga como yo quiera. Entonces, en esas situaciones así tenemos que, y en aquello que ustedes crean o en aquello que ustedes sepan, ¿sí? Ustedes saben en qué momento se están estancando. Y ahí es cuando hay que, a los pies de Cristo, como decíamos en la canción. ¿No te estás alimentando bien espiritualmente? ¿No estás dejando que la palabra te transforme o que te revele? Entonces ahí hablaba lo de la prédica de Laura del domingo. ¿Se acuerda cómo se llamaba la prédica de Laura el domingo? ¿Quién te está discipulando? ¿Cierto? Entonces, en este momento, ¿quién nos está discipulando? ¿Estamos dejando que sea el mundo? ¿Estamos dejando que sea la carne o que sea el enemigo, como decía Laura? Entonces, o estamos leyendo la palabra de una forma superficial y no estamos dejando que la palabra realmente permee nuestra vida y realmente podamos comenzar a tomar decisiones y decisiones acordes y alineadas a la palabra de Dios. Y que a la postre vamos a ver cambios y buenos cambios, ¿cierto? Entonces, tenemos que dejarnos discipular por Cristo. ¿Estás dependiendo de Él? O como decía Laura, ¿estás dependiendo del pastor, del líder? Yo por mucho tiempo dependí del pastor. Iba los domingos únicamente y por ahí lo visitaba y lo llamaba una vez que otra. Y el resto hacía mi vida. Y entonces hay algo que he tenido claro aquí y es una clave, y lo he practicado ahora en el ministerio, con los matrimonios que nosotros lideramos y con los varones con que yo estoy, es ese no sobreprotegerlos espiritualmente. Hace poquito hace un tiempo hablaba con una persona que es líder y que tenía problemas con su familia o con sus hijos, más que todo. Entonces yo le decía a esa persona que no lo sobreprotegiera espiritualmente, porque si de pronto esta persona o su hija o su hijo tenía unas actitudes, entonces ya algo está pasando. Sí, claro, algo está pasando, pero no estar encima de él y veo entonces urgentemente a donde el pastor o veo al líder o estás estudiando. Bueno, no, o sea, hay que dejar que la misma persona comience a tomar decisiones y comience a depender no del líder, sino de la palabra. Entonces yo le decía, pues siéntate con él y léele la palabra, o traten en familia de hacer un devocional y comenzar a hablar de lo que Dios quiere que se hable para solucionar el problema, ¿sí? O entonces no, que llama al pastor o llama al líder, ¿sí? A tu líder, y mira a ver qué. Claro, esa es una de las cosas que hay que hacer también, en cuanto a que, digamos, que el líder esté pendiente de qué cosas. Pero una de las cosas que el pastor ha querido es que, o uno de los lineamientos es que la persona no dependa, ¿sí?, de personas, que dependa de Dios. Y como el niño aquel, que si uno está creciendo y lo va teniendo de la mano permanentemente, pues ¿cómo va a aprender a caminar? Los que somos hijos, padres acá, que yo recuerdo que mis hijos cuando estaban aprendiendo a nadar, ¿sí?, entonces ellos ven que yo estaba allá y ellos trataban de nadar donde yo estaba. Primero era con la flotadorcito y tal. Entonces uno, bueno, venga a ver para fortalecer los brazos y las piernas, y luego yo les desinflaba el flotador poco a poco. Entonces ellos como que,
y en una de esas le quitaba el flotador y yo, ven, pero ven, ven, lanza, dale y tal. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que espiritualmente ejercitar a las personas para que busquen de Dios, ¿sí? Para que ellas mismas, el haber recibido a Cristo en su corazón, el ser hijo de Dios le da la potestad de poder entrar a la presencia de Dios, orar y poder tener una relación con Dios a través de Jesucristo y comenzar, ¿sí? Si de pronto no sé si en alguna ocasión en la iglesia donde yo me formé lo hablaron o no, el caso es que yo no tuve un acompañamiento como lo tienen los jóvenes ahora, o no tuvimos porque estábamos con mi esposa y pues era la reunión de jóvenes y pues claro, eran muchos jóvenes y nosotros pues jóvenes adultos que ya estábamos en proyecto de casarnos y entonces no había como el pastor de jóvenes era el pastor de jóvenes y era como 50 jóvenes o 30 o en fin, y no había mucho la posibilidad de hablar con él. Tampoco pues él estaba muy al tanto o encima de nosotros, sino más bien medio alejado, o sea, no había la forma que tenemos ahora para poder hacer realmente un pastoreo, para un seguimiento, ¿sí? Y de decirle a la persona, yo recuerdo una vez que se hablaba de que cualquier situación que tuviera una persona, un joven o algo así, pues obviamente va a consejería y obviamente el pastor ora con él, ora por él. Y yo me acuerdo que una vez fui, oré, pedí un consejo, una oración y ya, listo. Pero oraron por mí, pero bueno, yo no recuerdo que el líder me haya dicho, ven, mira, tienes que hacer esto, mira, tu devocional, tu relación, la intimidad con Dios. No recuerdo, no estoy hablando mal de la iglesia, pero la estructura era muy diferente, ¿sí? Era muy tradicional, era muy como era una iglesia más bien grandecita, no había la forma mucho del seguimiento. La idea es que digamos, las personas nuevas que están llegando y también las personas que llevamos tiempo, ¿sí? Podamos tener ese ejercicio de estar con el Señor y de poder entrar a la presencia de Él y no depender, ¿sí? de la persona. Estando fuera del país, yo me recuerdo que en la iglesia donde estábamos el pastor era, mejor dicho, parecía Flash. Entonces el pastor era el que cambiaba el neumático de la persona allá, el pastor era el que se dañó un tubo o sencillamente había que ir a algo, él oraba, está bien, oraba y hacía su función y todo, pero las personas como que dependían demasiado y el pastor se la pasaba, corra para allá y corra para acá y bueno, en fin. Pero la idea siempre es tratar de que nosotros, si tenemos ese privilegio de entrar a la presencia de Dios, por el sacrificio de Cristo, lo podemos hacer. Solo que de pronto nosotros, la fácil, ¿cierto? Pastor, ore por mí. Ay, líder, ore por mí. No, ora tú. Yo lo practico con mis hijos. Ay, papi, ora tú. Vamos, ora, dale. Y empuje. Y así es el pastor con nosotros. Yo me acuerdo que yo inicialmente, pues desde que inició la iglesia y todo, el pastor me acogió y empuje, ora, dale. Uy, pero pastor, pero es que mira, bueno, oremos, bueno, lee la palabra, busque revelación, pero, entonces a uno le cuesta por iniciativa propia comenzar a coger la parte espiritual y realmente desarrollarse, crecer. Entonces, métete con Cristo, métete con Dios, y meterse con Dios es meterse realmente. Yo tomé la decisión de hacerlo y desafortunadamente por la situación difícil que yo estaba pasando financiera, hasta que ya dije, bueno, no más, yo tengo que hacerlo, porque bueno, nosotros los varones somos más tercos en eso, ¿no? Somos más cerrados, no queremos avanzar, queremos hacerlo uno mismo, nuestra autosuficiencia, pero cuando uno toma la decisión realmente, al comienzo es difícil, pero siento que ahorita en este momento me gusta tener esa relación con Dios, ¿sí? Me gusta, no me siento bien cuando no puedo hacer mi devocional, no me siento bien cuando, ¿sí? De pronto comienzo a sentirme molesto
pero no molesto porque tengo que hacer el devocional, sino que ahora me siento molesto porque no tengo el tiempo para hacerlo. O de pronto alguna cosa sucede y tengo que salir y bueno. Pero ¿cómo podemos lograr ese cambio? En la palabra tenemos en Efesios 4, 22, 24, la segunda parte, dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y ahí está la clave. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu, allí la palabra Espíritu está con mayúsculas, ¿cierto? Ahí se refiere al Espíritu Santo. Allí se refiere al Espíritu. Entonces, hay algo que tenemos que hacer, dejar que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos. La famosa palabra del pastor que le gusta, Romanos 12:2, que transformar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos, bueno, a la presencia de Dios, renovar los pensamientos, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo lo haga. Pero nosotros andamos con nuestros pensamientos propios y no dejamos que el Espíritu Santo realmente, ¿sí?, lo haga. Leemos la palabra, nos llenamos de conocimiento y resulta que de aquí a aquí es una distancia muy corta, ¿cierto? Pero de aquí a acá se hace muy difícil de que los pensamientos entren en nuestro corazón, haya una revelación y realmente cambie nuestras vidas. Pero cuando uno comienza realmente a pensarlo, a meditarlo, ¿sí? Yo decía una vez, hablaba con un varón por ahí, le decía, es que mire, la meta es lo que hacía Daniel, ¿no?, que oraba 3 veces al día, que hacía su devocional, que era una persona entregada, o José, que era el segundo del faraón, el segundo del rey, bueno. Entonces, pero yo decía, pero ¿cómo podían estos hombres dedicar ese tiempo a Dios? La palabra dice que meditad de día y de noche, pero no es la Biblia todo el día en el Transmilenio, la Biblia todo el día en el trabajo, ¿sí? Porque nos van a ver como fanáticos, nos van a ver como esto. Dice que meditad, y meditad es realmente pasar todo el día estando haciendo las cosas que estamos haciendo a diario, meditando en la palabra de Dios, en las cosas que estamos haciendo, en el trabajo, en la casa, los hijos, los padres, en todo esto. ¿En qué estamos meditando? Meditando en lo que tenemos aquí dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Pero si tenemos la serie de Netflix ahí, aquí metida o aquí en la mente más bien, y estamos ahí meditando, uy, está buena la serie, vamos a verla, en qué terminará y en qué pasará, o de pronto estamos meditando en otra cosa que no es la palabra de Dios. En el trabajo, a mí me ha pasado que a veces si el trabajo es muy estresante, yo me acuesto bien, tengo un buen dormir, pero me sueño en el trabajo. ¿Pero por qué? Porque de pronto en el subconsciente uno dice, tengo que hacer esto mañana, tengo que hacer esto lo otro, tengo pendiente, y está uno meditando en el trabajo, ¿cierto? Los chicos que estudian, meditando en el estudio. O un deporte. De pronto me gusta mucho el deporte, un compañero mío del trabajo es muy fanático del fútbol, pero es también fanático de escuchar mucho el noticiero deportivo. Entonces el técnico del junior, y entonces perdió fulano, perdió sultano, ¿no? Y anda pensando en eso y anda meditando todo el día y se molesta cuando pierde el equipo, se molesta cuando esto, lo otro. Entonces, ¿en qué estás meditando? Estás meditando en la palabra de Dios, cómo aplicarla a la vida o a su vida o en la vida diaria, en la relación con los demás, en la relación en el trabajo, en la relación en la calle, o cuando voy a tomar una decisión, estoy meditando en la palabra de Dios. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos. Yo creo que lo hemos repetido y el pastor lo ha repetido y yo creo que yo lo escuché por muchos años, pero hasta ahora ha tenido relevancia, hasta el tiempo por acá.
realmente de dejar que el Espíritu Santo sea el que renueve mis pensamientos. Y mis actitudes, dice ahí, y las actitudes, o sea, mis hechos. Viene el pensamiento, viene la actitud, entra en mi corazón y viene la decisión. Y después de la decisión, ¿qué viene? El cambio. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ponernos nuevamente a acción. Es una decisión. Dice la palabra que Dios nos hizo a nosotros sacerdotes, nos dio una nueva investidura, pero parece que como la chaqueta mía que yo tenía, ¿no? Andaba con esa investidura ahí y no me la quería, no quería cambiar. No quería cambiar a una nueva. Entonces debemos todos los días, ¿sí?, ir a la presencia de Dios para que todas las decisiones que se generen realmente lleven cambios, que cambien nuestras vidas acorde a los propósitos de Dios. Amén. Dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, renueve pensamientos, nuestras actitudes. Ahora, de pronto hay cosas, hay cambios que se dan, de pronto les ha pasado, o bueno, a alguien, de que va a la iglesia, hace sus devocionales, realmente está en el ministerio, está entregado a Dios y resulta que le pasan cosas que los cambios, como que dice, bueno, pero ¿qué pasa, Dios? O sea, yo me estoy esforzando, tengo un ministerio, hago esto, ¿por qué me está pasando esto y por qué? Si yo no he hecho nada, cada decisión la he tomado acorde a la palabra. Bueno, van a haber momentos o van a haber casos en que de pronto Dios permite cosas para poder fortalecer tu fe y llevarte, ¿sí?, a cambios, pero va a llevarte a un nivel más para poder llevar más el propósito de Dios. Entonces, en el caso de José, en el caso de Moisés, en el caso de Jacob, ¿no? Digamos, en el caso de José nació en una cuna cristiana, ¿no? Si diremos a esta época. Hijo el menor, el consentido, hijo de Jacob, bueno, en fin. ¿Y qué le pasó a José? ¿Cómo se dice? Él sí nació con estrella, ¿sí? Y luego estrellado. ¿Y luego qué le pasó a José? Todo lo que sufrió, pero para un propósito de Dios, ¿sí? Ahora, si estamos pasando por esos propósitos y si estamos pasando por esas temporadas o por esos lapsos, tenemos que permanecer, ¿sí? Yo creo que José, y la palabra lo dice, José permanecía en la palabra, aún que estaba en la cárcel, aún que estaba en el palacio sirviendo, ¿sí? Entonces tenemos que permanecer para que realmente Dios concrete en nosotros y a dónde nos quiere llevar y fortalecernos nosotros en la fe y en el conocimiento de la palabra para poder ir a donde Dios nos quiere llevar. Amén.